Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Marcos Lezo, quien viene a impartir su conferencia Honrar y conocer tu sistema familiar para saber quién eres. Nuestro invitado desde hace unos 15 años vive su vida desde el deseo y la necesidad de conocerse más allá de sus creencias, hábitos adquiridos y programaciones inconscientes. Para ello, ha leído y profundizado en diversas filosofías y sistemas de pensamiento a nivel global, así como se ha formado como psicoterapeuta transpersonal, maestro de Reiki Usui, terapeuta regresivo y constelador familiar. Ejerce como terapeuta en los ámbitos descritos y sigue aprendiendo y despertando a una conciencia de unidad, amor incondicional y respeto por la vida en sus diferentes manifestaciones. Aplica en su vida de forma consciente la metodología y visión que plantean las enseñanzas de un curso de milagros y de las constelaciones familiares, lo que le ayuda a entenderse y a entender mejor las experiencias y vivencias que vive y observa en los demás y crecer así en compasión, tolerancia y amor incondicional. Ahora vamos a estar con Marcos, pero antes déjame decirte que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos aquí debajo un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, por supuesto, y sobre todo con la humanidad, porque estás haciendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora sí, es el momento de animarte a participar en el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestro invitado. Y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo, por favor, ponnos el país, y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a Marcos y que nos va a contestar seguramente, muy amablemente, al término de la conferencia. Así que ya sin más, os dejamos con Marcos Lezo y su conferencia Honrar y conocer tu sistema familiar para saber quién eres. Gracias por estar en Mindalia en directo, Marcos, bienvenido. Bienvenido, gracias Estefanía, gracias Mindalia por darme esta oportunidad de poder hablar sobre este tema que pues para mí es importante, dado que supone pues una de las bases que en mi vida me han hecho de alguna forma conectar pues con un lenguaje, con una forma de vivir, de sentir y de expresarme, pues que a veces pues no somos conscientes de que puede afectar tanto, ¿no? Hasta el punto de pues monitorizar nuestras vidas y hacer de ellas pues algo que a veces pues no logramos comprender, ¿no? Entonces, el hecho de poder hablar hoy de ello, pues para mí es un enorme placer y os agradezco la oportunidad que me dais. El placer es nuestro. Te cedemos ya la palabra y que disfrutemos muchísimo de tu charla. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, yo quiero hablar sobre la importancia de la honra, la importancia de conocer tu árbol genealógico para realmente poder entender muchos de los patrones, de las conductas, de las vivencias, de las experiencias, de las emociones, de los hábitos, de los instintos, ¿no? Que en muchos casos a veces pues no logramos comprender, ¿no? No logramos sintetizar y justamente estos hábitos, estos programas, estos instintos, estos movimientos que sentimos en nuestra inconsciente, que se expresan en el consciente, ¿no? Pues están de alguna forma, como decía antes, monitorizando y guiando nuestras vidas hacia experiencias y destinos en los cuales no nos sentimos nosotros mismos, ¿no? Por eso, em, para mí es importante conocer cómo tu inconsciente individual, tu inconsciente familiar y evidentemente tu inconsciente colectivo está operando dentro de ti. Porque realmente, claro, a la pregunta si hay un destino, a la pregunta si realmente nosotros tenemos un libre albedrío para poder guiar y monitorizar nuestro destino, mi experiencia personal y la experiencia de muchas personas con las que comparto nos llevan a entender de que hay fuerzas instintivas, hay campos de memoria inconsciente que están de alguna forma determinando la esencia del ser que somos y nos están a veces haciendo sentir de una forma, de una manera en la cual nosotros desde el consciente no tenemos de alguna forma maniobra, no tenemos de alguna forma control sobre ello, ¿no? Hemos de entender de que cada ser humano mira el mundo bajo su propio prisma, bajo su propio filtro, ¿no? Percibe el mundo de una determinada manera. Y en eso hay de alguna forma una programación inconsciente que se produce tanto a nivel individual como a nivel familiar y colectivo, ¿no? Las verdades de cada uno están sustentadas bajo creencias básicamente familiares que han sido programadas ya desde que
venimos al mundo y también a través de la genética y que recibimos en la concepción, ¿no? Que está en nuestro ADN y que en resonancia con el ambiente emocional con el cual estamos viviendo, se va a ir activando en nuestras vidas para hacernos sentir de una determinada forma y manera, ¿no? Entonces, conocer todos estos patrones, estos programas, estos sentimientos, estas resonancias que se producen en nuestra vida, para poder comprenderlos mejor y para poder elegir y poder de alguna forma vivir una vida más conscientemente, para mí pues es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de la mente inconsciente, hemos de entender de que, bueno, según la psicología moderna, sería el 95% de la mente global, ¿no? Es decir, nosotros en nuestro día a día necesitamos muy poca información en nuestro consciente para poder hacer lo que hacemos, para poder tener los hábitos que hacemos, ¿no? Porque de alguna forma siempre estamos repitiendo las mismas cosas, siempre estamos operando bajo un prisma muy pequeño en cuanto a información. Pero la mente inconsciente, ese 95%, es esa parte de la mente que todo lo graba a través de los sentidos, lo graba a través de la psique. Y en esta grabación, de alguna forma, está almacenando una serie de memorias, una serie de eventos que están, de alguna forma, siendo almacenados en esta psique y que van a estar resonando en nuestra vida, como decía antes, en función al ambiente emocional en el que estemos viviendo, ¿no? Tendríamos que hablar también de cómo se muestra este inconsciente, esta mente inconsciente. Cómo conocer nuestra mente inconsciente, conocer de alguna forma las bases y los parámetros de nuestra mente inconsciente, es importante para conocer de alguna forma los movimientos y los instintos y las necesidades que esta mente tiene y que esta mente de alguna forma nos hace conectar y percibir, ¿no? Hemos de entender que la mente inconsciente opera siempre en tiempo presente. Así como la mente consciente normalmente opera en base al pasado y al futuro, es decir, intentamos evitar aquello que nos ha hecho daño, intentamos, a veces, de alguna forma, vivimos pensando siempre en lo que pudo ser y no fue, a veces estamos muy anclados en el pasado, eso es la mente consciente, ¿no? Y a veces estamos más orientados hacia el futuro, perdemos el momento presente, estamos de alguna forma orientados a objetivos, a tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. La mente inconsciente no. La mente inconsciente vive en un eterno presente, es decir, aquellas experiencias almacenadas en nuestra psique, que quizás las vivimos hace 40 años, están aquí presentes, aquí y ahora, y simplemente con que resuenen con un campo emocional que resonante, van a ser sentidas por nosotros mismos, ¿no? Esta mente inconsciente, como decía, lo graba todo. Para la mente inconsciente todo es importante, ¿no? Y no somos conscientes de cómo estamos, de alguna forma, grabando a través de los sentidos físicos toda la información que nuestro entorno nos está proporcionando, ¿no? Es una mente inocente, es decir, es una mente amoral, no entiende de dogmas, no entiende de creencias, no se posiciona, no está intentando de alguna forma hacernos consciente de que algo es mejor o peor que otro, ¿no? Y eso es importante porque cuando entendemos que el movimiento de la mente inconsciente lo que persigue es la integración de todas las polaridades que hay en nuestras creencias, es la integración de todas las experiencias que hemos vivido, es la integración de todas las emociones que hemos sentido. Entonces podemos entender que realmente a un nivel profundo no existe nada bueno ni nada malo, sino simplemente existe la experiencia misma en sí, ¿no? En la mente inconsciente también el concepto del otro no es un concepto real, es decir, la mente inconsciente nos hace sentir todo aquello que hemos vivenciado a través de las relaciones en el mundo, pero esa mente no entiende de que hay algo separado de mí, sino que todo forma parte de mi psique, ¿no? Y esta mente inconsciente, lo más importante es que busca siempre, como decía antes, la integración de esas polaridades, es decir, la integración de esas experiencias, de esas emociones, de esas vivencias, que quizás las he vivido desde un punto de vista extremo, desde una polaridad, y a través de la conexión con la otra polaridad, que normalmente suele estar en lo que llamamos la sombra, esos aspectos no reconocidos de nuestra vida, esas creencias que tendemos a rechazar, esas experiencias que de alguna forma no nos sentimos que empatizamos con ellas, ¿no? O esas cosas que nos tientan a abrir nuestra conciencia y a atrevernos a hacer cosas que quizás no nos hemos atrevido. Pues esta mente inconsciente lo que trata es de justamente sintetizar estas polaridades a través de hacernos sentir aquello que quizás estamos rechazando, ocultando, quizás no estamos viendo con amor, quizás no estamos experimentando en nuestra vida, ¿no? Entonces aquí hablaríamos de que ya sufrimos desde que venimos al mundo una programación a través de esta mente inconsciente que va a ser sobre todo muy importante en las primeras etapas de vida, sobre todo en la concepción, es súper importante de alguna forma cómo venimos al mundo,
cómo somos concebidos, si realmente somos deseados o no somos deseados, cuál es el ambiente emocional en el que nuestros padres están viviendo en ese momento, porque ahí ya va a haber una impronta muy fuerte dentro de esta mente inconsciente que muy probablemente va a determinar el rumbo y el sentido de nuestras vidas, ¿no? Aspectos como el periodo intrauterino, en el cual estamos en simbiosis total con nuestra madre, en el cual formamos una sola unidad y nuestra madre en ese momento está básicamente experimentando su propia sombra porque está siendo consciente de que está dando vida a un ser humano. Ahí estamos nosotros captando toda esa resonancia emocional que nuestra madre nos está en ese momento transmitiendo y todo eso está formando patrones y programaciones que también van a ser claves en el desarrollo de nuestra evolución como seres humanos, ¿no? La forma en la que tenemos de nacer también va a ser importante, ¿no? No es lo mismo, de alguna forma, nacer antes de tiempo que nacer con retraso, que nacer de una forma natural o nacer de una forma artificial en el sentido de tener una cesárea. Todo ello representa de alguna forma la entrada a la vida, la entrada a este mundo dual en el cual vamos a tener que romper esa conexión momentánea con la madre para enfrentarnos a este mundo, en el cual la conciencia se fragmenta y en el cual vamos a tener que vivenciar todo tipo de experiencias desde esa fragmentación, ¿no? Por lo tanto, estos son aspectos que nos van a ir programando. Luego, evidentemente, los primeros años de vida en los cuales vamos a estar básicamente sometidos bajo el influjo de las creencias familiares, en el cual se nos va a educar según la doctrina, la religión, según la cultura, según la tradición de nuestro sistema familiar y cultural, ¿no? Ahí vamos a recibir una fuerte programación. Ahí vamos a entender los conceptos del bien y el mal dentro de nuestro esquema familiar. Ahí vamos a ser sometidos a una programación en la cual pues vamos a tener que realmente asentir a ciertos programas por lealtad, a ciertas vivencias por lealtad, a ciertas creencias por lealtad, ¿no? Justamente para tener lo que se llama en constelaciones familiares una buena conciencia, ¿no? Cuando de alguna forma somos leales a la forma de ser y sentir, a la forma de pensar de nuestro propio sistema, entonces tenemos buena conciencia, entonces de alguna forma nos sentimos inocentes y podemos sentirnos seguros, podemos sentir que pertenecemos al clan, ¿no? En cambio, cuando de alguna forma aquello que se nos está adoctrinando lo sentimos como que no resuena con nuestra propia esencia, es cuando un sentido de culpa inherente va a nacer en nosotros y ya de adultos vamos a tener que saber sostenerlo para que ese sistema familiar, esa mente inconsciente familiar, tenga menos poder y no opere tanto dentro de nuestra psique individual, ¿no? Aquí me gustaría hablar sobre todo de este inconsciente individual, familiar y colectivo y de los órdenes que lo rigen, ¿no? Unos órdenes que lo que buscan es la integración, como decía antes, de todas las experiencias que coexisten en estos campos de información y que buscan de alguna forma una trascendencia en sí, que buscan de alguna forma una conciencia de unidad, una conciencia de amor incondicional, ¿no? Son los llamados en constelaciones órdenes del amor, que no dejan de ser los órdenes de la vida, que nos facultan de alguna forma, como decía, a poder trascender la visión dualista que tenemos de este mundo, ¿no? Todos los órdenes de alguna forma actúan tanto en el inconsciente individual como en el familiar y colectivo, ¿no? Pero actúan de diferente forma y lo voy a explicar ahora, ¿no? Si hablamos del primer orden, este sería el orden de la pertenencia, ¿no? Todos tenemos un sentido de pertenencia, es decir, necesitamos una pertenencia para sentir que somos persona, para sentir que tenemos una personalidad. La pertenencia simplemente ya la obtenemos con nuestra fecha de nacimiento, la tenemos con nuestro nombre, la tenemos con nuestra nacionalidad, la obtenemos dentro de nuestra familia, al sentir que somos hijos de, hermanos de, pareja de. Ahí ya se establece un sentido de pertenencia. Con nuestra identidad sexual, si somos hombres, si somos mujeres, ¿no? Con nuestra profesión ya más adelante, ¿no? O sea, cuando a mí me preguntan, ¿y usted quién es, no? Pues yo suelo decir, pues soy mi nombre. Si ya me preguntan más, diré que nací en tal año, que me dedico a tal cosa, que tengo tantos años, ¿no? Es la forma en que tiene mi inconsciente individual de buscar ese sentido de pertenencia, ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel del inconsciente familiar? Este sentido de pertenencia opera de otra forma y tiene control sobre el inconsciente individual, ¿vale? El tema es que dentro de mi inconsciente familiar, este sentido de pertenencia te está diciendo de que no pueden haber espacios vacíos, no pueden haber exclusiones, no hay buenos ni malos, no hay mejores destinos que otros. Todo lo que sucedió en tu historia familiar cuenta y debe ser mirado, honrado por ti, en amor, para que esas memorias puedan actuar en amor en tu inconsciente individual, ¿no? Por lo tanto,
Aquí podemos hablar de implicaciones familiares que nos hace sentir esa mente sistémica familiar, justamente para que volvamos a incorporar esas memorias que a veces viven en la exclusión. En la exclusión porque fueron excluidas por las vidas por las personas que vivieron con estos ancestros, ¿no? O a veces por los mismos ancestros que se autoexcluyeron por sentir una culpa en sus acciones de haber hecho cosas que no fueron, de alguna forma, no fueron realizadas en nombre del amor, ¿no? Por lo tanto, aquí podemos hablar, por ejemplo, de profundas lealtades, amores ciegos, que sin darnos cuenta establecemos, por ejemplo, con personas de nuestra familia, ancestros, quizás abuelos, quizás padres, quizás bisabuelos, ¿no? Por ejemplo, pues que fueron infieles, pero que no lo reconocieron, ¿no? En el inconsciente también operan los secretos, lo no dicho, lo no hablado, lo no expresado, ¿no? Y todo tiene que salir a la luz a través de la vivencia misma, a través de la vivencia misma por nosotros, por los vivos, ¿no? Entonces, cuando entiendo que a veces yo puedo tender a ser infiel, por ejemplo, porque estoy siguiendo la infidelidad de un ancestro, estoy entendiendo mi infidelidad desde otro campo, desde un campo de amor ciego. Es decir, estoy entendiendo, por ejemplo, de que lo que me está haciendo el sistema a mi sentir es ser leal a un acto que un ancestro realizó, que quizás a través de ese acto, pues, creó un dolor y eso lo hizo excluir y eso lo hizo excluir, pero que yo por amor ciego no dejo que sea excluido del propio sistema. Y el propio sistema familiar me hace a mí seguirle para que esa memoria no sea excluida, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, imaginemos antes que era muy común tener hijos no reconocidos, hijos ilegítimos, ¿no? Podemos de alguna forma a veces sentirnos como que deseamos adoptar a niños o deseamos tener animales justamente para reparar, ¿no? Para reparar la exclusión de esos niños que no están siendo mirados dentro del inconsciente familiar, ¿no? O a veces nosotros mismos podemos sentirnos que no pertenecemos a nuestra familia o que no pertenecemos a la vida o que no nos sentimos a gusto con lo que hacemos justamente porque estamos siguiendo inconscientemente, siendo leales, ¿no? Al sentimiento de no pertenecer de esos niños excluidos, ¿no? Podríamos poner ejemplos de muertes traumáticas, ejemplos de abortos no honrados, no reconocidos, que de alguna forma están siendo expiados, están siendo seguidos, ¿no? Por conductas que tienden más a la muerte que no a la vida, es decir, conductas más de depresión, de tristeza, de no permitirme, de no merecer, ¿no? De no sentirme que valgo, que tengo derecho a vivir, ¿no? Y ahí podemos ver una clara implicación con una profunda lealtad, ¿no? Con un movimiento hacia incluir a estos ancestros que también tienen un lugar dentro de nuestro sistema, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, yo mismo, pues descubrí, ¿no? Que vine al mundo con un gemelo, que mi madre, pues dentro de su placenta, pues tuvo dos, pero uno no nació. Y no lo sabía realmente, tampoco ella me lo contó nunca, ¿no? Y cuando lo descubrí pude entender que el primer trauma que yo recibo es el trauma de perder a mi gemelo. Es decir, el primer trauma que yo recibo es el trauma de estar en simbiosis con un ser, con un alma, y al perderlo, de alguna forma, buscar esa alma justamente en mis parejas, justamente en las personas, justamente donde no está, y no verla, ¿no? Tener un sentimiento de quiero y no puedo, quiero y no puedo, quiero y no puedo, ¿no? Y eso cuando lo vemos desde el punto de vista sistémico, entendemos de que cuando yo le doy el lugar, cuando yo de alguna forma reconozco ese ancestro y reconozco el destino de ese ancestro y honro el destino de ese ancestro, yo me puedo desimplicar, ¿no? De alguna forma, ¿no? También somos leales muchas veces a los sentimientos que provocan enfermedades o a las enfermedades mismas, repitiendo enfermedades que han vivido ancestros en nuestro sistema, ¿no? Y no por repetir la enfermedad, sino porque de alguna forma conectamos con el campo emocional que genera esa enfermedad, ¿no? Entonces eso es importante porque nos hace ver la enfermedad no como algo negativo, sino como un movimiento de vuelta al amor y de vuelta a restituir la mente sistémica, ¿no? También a veces reparamos a través de las mismas profesiones, ¿no? Es decir, hoy en día, por ejemplo, hay muchos sanadores holísticos, sanadores energéticos, que están siguiendo a ancestros que también lo fueron, pero que quizás en el momento, en el tiempo en el que lo fueron, pues todo eso no estaba evidentemente bien visto y fueron castrados, muchos de ellos fueron asesinados, ¿no? Justamente por ejercer lo que ejercían. Y ellos, sacando a la luz sus dones y talentos, están de alguna forma incorporando la memoria de esos ancestros excluidos, ¿no? También a través de los nombres estamos a veces siguiendo ancestros. Yo mismo me llamo Marcos y mi bisabuelo por parte de padre se llama Marcos. Yo siempre, no lo he conocido en vida, pero siempre he tenido una profunda conexión en las fotografías que he visto, ¿no? Con él.
Cuando yo descubro su vida, cuando me hablan de su vida, entiendo muchos patrones de conducta, entiendo muchas emociones, muchos instintos que hay en mí, que él vivió, y entiendo de la profunda implicación que el nombre mismo me hace sentir conectado con él, ¿no? Entonces, todo esto es un movimiento que se genera justamente por lealtad, por amor ciego, para que esas memorias sean incluidas, para que sean vistas, para que nadie falte, ¿no? Y es cuando entendemos de que estos movimientos se producen de forma inconsciente. No somos conscientes realmente que pueden tener un efecto en nosotros, sino simplemente suceden sin más, ¿no? La forma de romper esas lealtades es justamente mirando con amor a esos ancestros, mirando con amor a la vida de esos ancestros, entendiendo de que sus destinos fueron perfectos como fueron. Y a veces incluso hasta se hace necesario pedir un permiso para tomar nuestra propia vida, porque hay tanto amor ciego, hay tanta lealtad que a veces se hace difícil romper ciertas implicaciones, ¿no? Hablaríamos del segundo orden del amor dentro del inconsciente individual y familiar y colectivo, que es el orden del equilibrio y la compensación, ¿no? Este orden a nivel individual te hace sentir de que siempre necesitas una compensación en tus acciones, un equilibrio en tus acciones, ¿no? Cuando yo me relaciono, por ejemplo, a un nivel sentimental, yo doy y espero recibir, ¿no? Yo sé que el intercambio, el buen intercambio entre el dar y el recibir hace que mi amor crezca, hace que el amor en general crezca y hace que yo pueda evolucionar a través de ese amor, ¿no? En todas las interrelaciones sociales, familiares, ese dar y ese recibir se está dando y está haciendo que yo me sienta compensado, yo me sienta en paz, ¿no? A un nivel ya más también pasa a nivel de trabajo, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo ejerzo una profesión y tengo una remuneración por ello. También en la familia, yo siento que doy a los míos porque siento que ya he tomado de los míos. Es decir, yo doy lo que he tomado de mi árbol, en particular de mis padres, y lo doy de la forma en que me lo han dado a mí, ¿no? También hay un deseo de compensar de alguna forma el que me han regalado, el que me han dado la vida, y que yo no puedo darla, por lo menos no puedo darla a aquellos que me la han dado. Lo único que puedo hacer es darla de una forma incondicional a aquellos que vendrán después o hacer algo bueno con mi vida para que pueda de alguna forma honrar aquello que se me ha dado antes a mí, ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel sistémico? A nivel sistémico este orden de la conversación opera de la misma forma, pero incluye a todos mis ancestros, incluye a todas las memorias que han formado parte de mí. Y eso hace que muchas veces, por ejemplo, veamos casos en los que estamos compensando, o sea, no estamos siendo leales a la forma de ser, de sentir de un ancestro que opera en la exclusión, sino estamos de alguna forma compensando una forma de ser y sentir. Por ejemplo, hay veces que nos encontramos hombres y mujeres que no desean una relación estable, que no desean un compromiso, de alguna forma que tienden más a estar solos, ¿no? Y vemos que en un contexto sistémico, el sistema les invita a compensar memorias de hombres y mujeres pues, que vivieron igual matrimonios obligados o matrimonios resignados o no fueron felices de alguna forma con la convivencia, ¿no? Porque pues, tiempo atrás, evidentemente, se te obligaba a casarte y era para toda la vida, ¿no? Y no tenías una oportunidad pues, de divorciarte o de hacer algo para ti, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, que evidentemente, en el caso de las mujeres que pues vivían más el ostracismo del patriarcado que los hombres, ¿no? Entonces, todo esto afecta, ¿no? También afecta, por ejemplo, esta conversación puede ver también en casos en los cuales hay personas que no quieren tener hijos, que no quieren de alguna forma tener una familia y están compensando, por ejemplo, muertes traumáticas en los partos. Antes era más fácil que en un parto pues la mujer perdiera a sus hijos o perdiera algún hijo al parir, ¿no? O está compensando abortos que no nacieron. Y tiene una programación de que el traer vida genera muerte, ¿no? Entonces, esa conversación se puede ver también a este nivel, ¿no? Mm, También en muchos casos de adicción, de búsqueda compulsiva del placer, de búsqueda de querer vivir la vida de una forma, desde el éxtasis, de una forma compulsiva, también puede estar, también puede estar de alguna forma conectada con una compensación de memorias de personas que tuvieron vidas difíciles, que tuvieron vidas de alguna forma duras, destinos en los cuales no pudieron ellos realizarse, no pudieron vivir desde el placer y tuvieron que estar siempre de alguna forma en el sufrimiento, ¿no? A nivel económico se ve también mucho este movimiento de compensación, ¿no?
Por ejemplo, podemos ver hoy en día personas que están trabajando en demasía, que están de alguna forma, pues tienen 2 empleos o 3 empleos, o de alguna forma nunca es suficiente el dinero que ganan, porque están compensando la carencia de ancestros que nunca tuvieron lo suficiente, que vivieron en la pobreza, ¿no? Y es a través de esa polaridad extrema cómo pueden compensarlo, cómo el sistema les hace compensar, ¿no? O al revés, la actual generación llamada los ninis, ¿no? En muchos casos se puede evidenciar cómo están compensando aquellos ancestros que, la dureza de sus vidas, de sus destinos, pues tuvieron que trabajar duramente, que nunca se permitieron el descanso, que nunca se permitieron el ocio. Y justamente estas nuevas generaciones, algunas de ellas, ¿no? Que algunas personas que no tienen un instinto de querer hacer nada, ¿no? Compensan de alguna forma en la polaridad esas memorias, ¿no? Podemos ver también que muchos problemas económicos también están relacionados con la compensación, ¿no? A veces vemos personas que tienen aversión al dinero, que compensan, por ejemplo, memorias transgeneracionales de ancestros que lapidaron fortunas, llevaron empresas o familias a la bancarrota o que simplemente repartieron mal las herencias, ¿no? Por ejemplo, donde yo vivo, en Cataluña, pues hace bastantes años aún existía la figura del heredero universal, que era el primogénito de las familias, el que se quedaba con todo y evidentemente si había hermanos, eso generaba un desequilibrio, ¿no? En el reparto de la economía, ¿no? Todo ello está provocando a veces que se compense justamente desde la otra polaridad, ¿no? Y que este sistema familiar, esta mente inconsciente familiar, nos lleve a veces, pues eso, a vivir experiencias en las cuales nunca hay suficiente o no genero dinero o siempre no llego a final de mes porque existe esta compensación, ¿no? Cuando lo conocemos, cuando podemos ver que estamos en una polaridad extrema y estamos compensando una memoria transgeneracional, la forma de deshacernos de ello es lo mismo, es mirando a esa memoria, es mirando a ese ancestro, es mirando con amor al destino que tuvo, es no implicándose en un juicio, no implicándose de alguna forma si hubo un perpetrador que le hizo vivir ese juicio, no implicándose con sus sentimientos, es decir, mirando su destino y a las personas que conformaron su destino con profundo amor y respeto, desde un punto de vista neutro, desde la observación, desde el amor incondicional, entendiendo que fue perfecto para él, fue su destino, no es nuestro destino. Nuestro destino de alguna forma es ser nosotros mismos, es ser la esencia del ser que somos. Pero esa esencia solo se va a dar realmente si somos capaces de mirar con amor a aquellos que nos han precedido y han hecho espacio para que nosotros pudiéramos llegar, ¿no? Hablaríamos de un tercer orden, que es el orden de la jerarquía. Es un orden importante en constelaciones. Este orden es básico porque es el orden que te faculta a tener tu lugar dentro de tu propio sistema y a respetar el lugar de los demás. Para que esto se pueda dar, tenemos que entender de que todo lo que nos ha precedido, ¿vale? Ha sido perfecto como ha sido y ha tenido un para qué, ¿no? Cuando hablamos a nivel del inconsciente individual, muchas veces intentamos tirar justamente a ese inconsciente, aquello que no nos ha gustado, aquellas relaciones que no nos han hecho un bien o que estamos más enfocados en lo negativo que en lo positivo, ¿no? Aquellos trabajos pues, que no nos han realizado y hemos de alguna forma salido a buscar otros, justamente en un momento de huida, ¿no? Todo ello de alguna forma establece que este movimiento, esta jerarquía, esté de alguna forma en desequilibrio, porque no estoy honrando al evento que sucedió antes del evento que está teniendo lugar ahora, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, por ejemplo? Quiero decir de que, por ejemplo, a nivel sentimental, difícilmente podré tener una relación de equilibrio, de buen amor, ¿no? En el dar y el recibir con mi pareja actual. Si mis parejas anteriores no están honradas, no están en mi corazón, si no he cerrado ciclos, si no he desahogado duelos, si no he llevado culpabilidades al amor, si no he perdonado, si no si no siento que me siento de alguna forma inocente y neutro ante todo lo que he vivido anteriormente, ¿no? Y todo esto opera en nuestra mente inconsciente, ¿no? Por ejemplo, a nivel familiar, ¿no? Es importante, pues, si somos hermanos, ¿no? Entender de que yo tengo que honrar al hermano que llegó antes que yo, a mi hermano mayor, para que él me pueda luego honrar a mí. Ese es el movimiento, de alguna forma, que me hace tener mi lugar y no perderlo, ¿no? Es entender de que yo vengo al mundo a tomar a tomar a mis padres, ¿no? Para yo poder dar la vida así como me la están dando a mí, a mis hijos, o hacer algo bueno con ella, ¿no? Aquí el término de tomar a los padres es un término que a veces no se entiende bien, ¿no?
Porque tomar no tiene nada que ver con aceptar, con amar, con respetar. Tiene algo que ver, pero no es exactamente eso, ¿no? A mí me gusta siempre hacer una analogía, pues, con el agua, ¿no? Con un vaso de agua, ¿no? Y entender que en el vaso de agua se encuentra la psique, la sombra, la mente de mis padres, ¿no? Y que el sistema mismo me hace a mí sentir y resentir todo aquello que la mente de mis padres está operando, ¿no? Y en la medida en que yo sea capaz de tomarme esta mente de una forma incondicional, sin pedir que sea diferente, sin pedir que de alguna forma esta agua esté más tibia o esté más fría, ¿no? Simplemente como se me está dando. En esa medida yo puedo estar en resonancia con la vida misma, así como se me está entregando, ¿no? Y es ahí cuando entendemos de que nosotros siempre somos, metafóricamente hablando, pequeños ante nuestros padres. Nosotros siempre estamos aquí en disposición de tomar la vida como se nos ha dado. Y cuando miramos a la vida con respeto, miramos a la vida como se nos está entregando. Y en esa incondicionalidad nosotros podemos seguir dando incondicionalmente a nuestros hijos o a los que tengan que venir después, a nuestras relaciones, a nuestros amigos, en nuestros trabajos y hacer algo bueno con la vida. La vida se abre realmente, esa es mi experiencia, cuando tomamos nuestro árbol de forma incondicional, cuando asentimos a los movimientos sistémicos y cuando entendemos de que nuestros padres nos han dado lo que a ellos les han dado y nosotros podemos seguirlo dando de una forma amorosa en base a tomarlo incondicionalmente, ¿no? Entonces, estos son básicamente los órdenes que están operando dentro del sistema familiar. Un sistema familiar al cual nuestro inconsciente individual está supeditado, ¿vale? Y al cual se está moviendo justamente porque esta gran mente nos está tomando, como decía antes, para incluir aquello que no está incluido, para llevar al amor aquello que no está llevado al amor, para equilibrar aquello que no está equilibrado y para que cada ser humano que ha existido y existe tenga su lugar y su destino esté honrado, así como ha sido. En ese momento, y solo en ese momento, nuestro destino se torna un destino claro. Lo que llamamos a veces dones y talentos se hacen muy claros en nuestras vidas y la vida se abre de una forma incondicional ante nosotros, ¿no? Por lo tanto, hablemos como resumen, ¿no? De las claves para trascender esta mente sistémica y no estar sometidos a ella de una forma en la cual no tengamos nuestro propio destino, ¿no? La primera clave es conoce tu árbol, conoce tu linaje, estúdialo, ¿no? Eh, Intenta entender con qué te estás implicando, intenta entender a qué eres más o menos leal. ¿Eres más leal a las creencias de papá, de mamá, del abuelo, de la abuela? ¿Cómo te posicionas? ¿Te posicionas más en las creencias de uno, en las creencias de otros? ¿Qué estás compensando? ¿Qué estás viviendo desde la otra polaridad? ¿Mm? ¿Lo haces completamente diferente que mamá en algunos aspectos? ¿O completamente diferente de papá? ¿O completamente diferente de un abuelo? ¿Vale? Y luego entiende qué te hace eso a ti sentir. El hecho de compensar te hace sentir bien, porque si te hace sentir bien no pasa nada. Estás implicado, pero eso no hace de alguna forma que tú no puedas vivir tu propio destino. Igual tu propio destino es vivir justamente esa compensación, ¿no? Pero cuando te sientes mal, cuando sientes que tú no estás viviendo tu propia vida, es cuando realmente hay que hacer esa mirada honrosa hacia el sistema, ¿no? Y luego, sobre todo, entender de que aquello que excluyes forma parte de tu sombra familiar y de tu sombra individual. Cuando tú te posicionas más por uno que por otro y hay algún familiar que no está siendo honrado por ti, esa exclusión, de alguna forma, la vas a tener que vivenciar en tu vida muy probablemente a través de las experiencias que vivas, ¿no? Esta es una clave importante. Otra clave sería, ya lo hemos dicho, honra los destinos así como han sido, tanto de víctimas, de lo que llamamos víctimas, como de lo que llamamos perpetradores, tanto de lo que tildamos buenos como de lo que tildamos malos, tanto de los que han tenido una ventaja como de los que han tenido una desventaja, ¿no? Es decir, no te posiciones, obsérvalo desde el punto de vista del observador, como quien observa una película, con profundo amor y respeto. Porque si tomáramos conciencia realmente de que todo lo que se ha vivido dentro de nuestro sistema familiar ha sido perfecto y preciso, ha sido sincrónico, para que nosotros pudiéramos llegar en el momento del tiempo en el que llegamos y pudiéramos vivir la vida que estamos viviendo, entonces nada falta ni nada sobra, nada ha sido perfecto ni imperfecto, nada ha sido imperfecto, todo ha sido perfecto como ha sido, ¿no? Entonces, eso es básico, mirar a la vida de nuestros ancestros con desapego y con profundo amor, sabiendo que gracias a ellos nosotros estamos aquí, ¿no?
Otra clave es acepta tu vida actual, tu presente, así como es. Acéptalo. Es decir, igual estás siendo implicado por la mente sistémica y tú de alguna forma estás queriendo salir de ello, porque tienes tu propia conciencia y tu propia libertad de salir de ello, ¿no? Pero en esa medida, de alguna forma, estás transgrediendo el orden sistémico y no estás dejando que este opere a través tuyo, ¿no? No es rechazando algo, sino es asintiendo a ello, como yo puedo trascenderlo. Es asintiendo, es sintiéndolo en mí, ¿no? Por eso acepta que muchas veces pues tenemos que vivir a veces estados de dolor, de sufrimiento, en los que nos sentimos culpables, a veces de una forma exagerada, por cosas que nos hacen resonar con la culpabilidad, o sentimos una tristeza inherente, o sentimos un estado de melancolía, o sentimos una escasez, o sentimos que algo nos está de alguna forma embriagando en nosotros, en nuestra conciencia, y es el propio sistema, en muchos casos, que nos hace sentir así para incluir algo que no está incluido, para sacar a la luz algo que está escondido y justamente poder trascender esa memoria y esa experiencia, ¿no? Otro aspecto también clave es, por ejemplo, trabajar el perdón, ¿no? Para mí fue muy importante, ¿no? Trabajar la metodología de un curso de milagros, ¿no? En el cual te hace ver de que básicamente todos son creencias, todos son programas, todos son fabricaciones de la mente y cuando tú te perdonas aquello que no te hace sentirte en tu paz, en tu equilibrio, en tu centro y entregas esos programas, esas programaciones de una forma consciente a esa parte de tu mente que vive en la unicidad, que vive en la unidad y que vive en el amor absoluto, esos programas se deshacen. Hay que tener fe para ello, hay que tener un corazón grande para poder hacerlo, ¿vale? Porque a veces no basta con una vez, a veces pues hay que hacerlo varias veces, ¿no? Pero el perdón es básico, ¿no? Para no dejar que esos estados no amorosos, esos estados que te quitan tu paz y tu equilibrio, pues permanezcan dentro de ti, ¿no? Y luego también ya como último, es comprender también de que el tiempo es circular. Estamos siempre volviendo al origen, estamos siempre haciendo un giro orbital en nuestras propias vidas a un nivel inconsciente para poder volver a ver, para poder volver a resentir aquello que el niño, la niña que fuimos no sintió, reprimió o vivió de una forma no amorosa, ¿no? Ya como adultos, el inconsciente nos lleva justamente a revivir aquellos aspectos que no están resonando en el amor, ¿no? Por lo tanto, cuando tú entiendes de que tu camino es un camino de vuelta, no es de ida, es decir, es de vuelta al niño que tú fuiste, a la niña que tú fuiste, es un camino de reconciliación con aquel aspecto inocente, virginal, amoroso que tú has sido, pero sabiendo que tienes que integrar todo aquello que te ha hecho daño, todo aquello que te ha, te ha lastimado, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa mirada amorosa hacia la vida que has vivido y hacia la vida que tus ancestros te han dado a ti, se puede dar con mayor fuerza, ¿no? Entonces, estos serían los aspectos claves, ¿no? Al final, todo te lleva a una integración de las polaridades que acaba básicamente con los arquetipos masculinos y femeninos que hay en tu psique. Acaban viendo a tus padres como iguales, acaban uniéndolos en un solo ser y uniendo la conciencia en el corazón, ¿no? Para poder tener esa conciencia no dualista del mundo, para poder tener una conciencia en la cual tú sabes que no hay realmente buenos ni malos a un nivel profundo, a un nivel de la esencia que somos todos, ¿no? Sino que todo se produce desde esta fragmentación de la conciencia para que podamos experimentar el mundo como lo estamos experimentando desde las polaridades y que al final podemos reunir todas las piezas en el corazón y trascender a un estado de mayor conciencia, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estas son las claves para mí importantes, ¿no? Para trascender esta mente sistémica y realmente conectar con la esencia del ser que somos amor en movimiento, básicamente, ¿no? Un amor expansivo, un amor que se abre a la vida sin miedo, con alegría, con dicha, con plenitud, con grandeza, ¿no? Pero que tiene que tener en cuenta que dentro de su inconsciente, del ser humano, están operando estas fuerzas que reparan la mente familiar, que hacen que esta mente familiar sea trascendida y que nos llevan a esta unicidad en el amor absoluto, ¿no? Bueno, pues básicamente esto es de lo que quería hablar, esta es la conferencia que quería exponer hoy y encantado pues de responder a las preguntas de las personas que están ahora en contacto con Mindalia.
Pues muchísimas gracias, Marcos, por esta interesantísima información que nos ha tenido tan pendientes. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame recordar a nuestra familia de Mindalia que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras valioso, útil, importante, si quieres impartir una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com. Te diriges al menú superior, colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora ya, sin más, vamos a pasar a las preguntas de nuestros espectadores, si te parece, Marcos. Sí. Muy bien, entonces nos tenemos que ir hasta México. Desde allí nos pregunta Lupita Morales. ¿Existen mantras o formas para sanar las herencias familiares que nos pueden llegar a limitar? Y aquí me gustaría añadir también la pregunta de Karen Ramundo, de Argentina, porque también nos pregunta ¿qué terapias holísticas recomiendas para sanar el árbol? Bueno, hay muchas terapias realmente, ¿no? Para sanar el árbol, ¿no? Yo estoy más enfocado en el ámbito de las constelaciones familiares. Para mí ha sido una terapia clave en la sanación de mi propio árbol. De hecho, sigo sanando mi propio árbol porque a veces es un trabajo que nunca acaba, ¿no? Pero también hay otras, ¿no? Como podría ser la bioneuroemoción o como podría ser el rebirthing, también va muy bien para sacar esas memorias a través de la respiración. Y con la pregunta de la primera persona de México, para mí un mantra claro es te honro, te amo, te respeto. O sea, de alguna forma es mirar a ese árbol. Este árbol se puede crear, ¿no? Se puede hacer metafórico. Tú puedes tener en una hoja de papel, escribir los nombres de las personas, poner fotos, hacer de alguna forma una exposición de los ancestros que tú conoces y de los que no conoces, ¿no? No pasa nada. Es decir, es de alguna forma tangibilizar, que tu inconsciente entienda que estás dirigiéndote a tu árbol, ¿no? Y a veces simplemente con os honro a vosotros, así como vuestras vidas han sido, ¿vale? Os miro con amor. Todos pertenecéis, todos formáis parte de mí, todos estáis en mi corazón. Y hacer una reverencia simplemente, eso ya para el inconsciente es muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Eso para mí sería algo que aconsejaría, pues, de hecho lo aconsejo, ¿no? A todas las personas que quieran trabajar su árbol, ¿no? Te dicen por aquí, Marcos, tanto Sony Roledo como Rosy Martín. Nos dice Sony, gracias por tu conferencia, Marcos. Rosy Martín, genial la conferencia, Marcos, muy agradecida. Este es el clima que se respira en el chat. Vámonos a España, nos pregunta Rosy Martín Mora. Si no se sabe nada de los abuelos y los padres no sueltan prenda, ¿cómo acabar con las creencias limitantes? ¿No puedo saber quién soy? Es fácil, es fácil. Mira la vida como la miras. Todo lo que tus sentidos perciben es lo que en tu mente inconsciente se está operando. Todas las creencias familiares, ¿vale? Son proyectadas hacia afuera. Si yo tengo, ejemplo, un rechazo hacia un jefe, un rechazo hacia una persona mayor, ¿no? Muy probablemente yo tengo aquí una creencia quizás que me haga ser más leal a las mujeres, ¿no? De mi sistema, abuelas de mi sistema, aunque no tengan idea de sus vidas, ¿no? Es entender de que cómo es adentro es afuera. Si yo estoy viendo el mundo desde una forma inquisitoria, juiciosa, desde una forma en la cual yo estoy rechazando aspectos de la vida misma, ¿vale? Eso ya está operando en mi mente familiar. Esas son las lealtades que yo, de alguna forma, o las compensaciones que el sistema me está haciendo sentir y me está haciendo rechazar el otro lado, ¿no? Que yo las vivencio justamente viendo la vida como la estoy viendo. Por lo tanto, al final, la forma de sanar todo ello es asiente a la vida como es, asiente a todo lo que sucede como es. Deja de implicarte, deja de polarizarte, míralo todo con respeto, porque cada verdad es perfecta dentro de su verdad, porque cada uno tiene su forma de ser y sentir en base a la programación inherente que este ser humano lleva. Nada es bueno ni nada es malo cuando lo miras desde un punto de vista sistémico, ¿no? Entonces, esta sería la forma. Se puede descubrir el árbol simplemente mirando hacia afuera, mirando la vida como tú la ves. Muy bien, pues nos vamos hasta México. Esperanza Martínez nos comenta, nos dice, la anemia es un síntoma que tiene que ver con la identidad, con la familia, con pertenecer a un clan. ¿Cómo se recupera? Bueno, a ver,
no hay evidentemente un 2 y 2 son 4, ¿vale? Dentro de la mente sistémica. La anemia puede ser producida por muchos factores transgeneracionales, ¿no? Factores o bien porque estoy siguiendo de alguna forma a ancestros que pues, tuvieron carencias alimenticias, ¿vale? Que no, pues igual porque vivieron en periodos de guerra y no pudieron de alguna forma alimentarse bien, ¿no? Y de alguna forma hay una lealtad, ¿no? O a veces es todo lo contrario. A veces se compensa por de alguna forma, vidas vividas desde el exceso, desde la opulencia, y de alguna forma yo estoy compensando esa opulencia que fue de alguna forma, que creo quizás desventajas dentro de sus generaciones y yo estoy viviéndolas desde la otra polaridad. Habría que mirarlo, evidentemente, en el caso específico de la persona, no se puede generalizar en esto. Pues volvamos a España, porque desde allí nos pregunta Romy, ¿qué pasa cuando tienes la pertenencia o familia, ignora a tus hijos, no pueden darle cariño porque ellos también fueron excluidos? Ahora mis hijos lo están pagando. Bueno, lo que se ve muy claramente con el tema de los hijos, y hay muchos padres, ¿no? que de alguna forma pues tienen problemas con los hijos y no saben cómo resolverlos, ¿no? Ahí claramente hay que mirar tanto a la otra parte que dio vida a esos hijos, es decir, a tu pareja o tu expareja, si es que estás divorciada, y también a lo que tú has tomado del sistema. O sea, es entender de que yo solo puedo dar a mis hijos amor incondicional y mis hijos pueden tomar este amor incondicional si yo he tomado incondicionalmente en amor lo que mis padres me han dado. Examina si realmente tú has tomado de una forma incondicional aquello que tú has dado. Y tomar también implica tomar el rechazo. O sea, no es tomar. El tomar es tomar la psique de tus ancestros, de tus padres en este caso. Tómala así como has sido. Ellos también posiblemente han sido excluidos, también han sufrido de alguna forma. Ellos te dan lo que ellos han recibido. Por lo tanto, tú que eres consciente, tú que estás en este tiempo en el cual estamos todos de alguna forma consciente, volviendo a esta conciencia de unidad, realiza una mirada amorosa hacia aquellos que te han precedido, hacia aquel ser humano que le ha dado la vida a tu hijo también, ¿vale? Porque en muchos casos a veces los hijos lo que están de alguna forma externalizando es la rabia de ese ancestro que no está siendo mirado por amor por mí. No estoy respetando, no estoy honrando el hecho de que yo escogí a un ser humano como padre de mi hijo, ¿no? Y esa rabia que ese ser humano siente, la siente el hijo. Y ese es el problema que yo realmente tengo con mi hijo, ¿no? Entonces, es entender de que el movimiento no es hacia mi hijo. Mi hijo es un receptáculo de información. El movimiento es hacia quien da la vida a ese hijo, que no soy solo yo, y quien me da la vida a mí, ¿no? En ese movimiento, al final, todo llega a ser integrado. Bueno, pues nos vamos hasta Colombia. Carol Valen nos dice, ¿cómo puedo ayudar a sanar mi generación? ¿Por herencia hay escasez? Por herencia hay escasez, sí, claro. Por herencia puede haber escasez. Herencia en el sentido de lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, ser leal de alguna forma a la forma de ser y sentir, a la forma de percibir la economía, por ejemplo, ¿vale? De mi linaje. A veces somos leales a las... Bueno, de hecho somos muy leales a las creencias familiares. Es lo que hablamos antes de la buena conciencia, ¿no? Me hace sentirme inocente y tener buena conciencia cuando soy leal a la humildad de las mujeres de mi sistema o de los hombres de mi sistema y yo no me permito ser rico, ¿no? Si hablamos de escasez, ¿no? Tanto a nivel emocional como a nivel tangible, material, ¿no? Y a veces es justamente porque estoy compensando, estoy llevado a un momento de compensación, lo que decía antes, ¿no? Porque quizás estoy integrando memorias en las cuales el dinero fue malversado, se le apiadaron fortunas, hubo temas de que no, bueno, que hubo gestiones con la economía, con la prosperidad, que no fueron bien llevadas y que yo la vivo desde la polaridad sintiendo esa escasez, ¿no? Repito, la forma de deshacer todo ello es mirando con amor, no con juicio a esas memorias. Si no las conozco, pues mira el mundo. El mundo está lleno de corrupción. El mundo está lleno de experiencias que a mí me pueden resonar como experiencias que yo rechazo, ¿vale? Míralas con amor. Plantéate realmente por qué estás viendo la realidad como la estás viendo. ¿Por qué te mueve en tu interior el hecho de no poder aceptar que una persona malverse una fortuna? ¿Por qué te implicas tanto de alguna forma, no? Muy probablemente porque estás viviéndolo desde una lealtad familiar o desde una compensación. MB, desde España. Me gustaría saber por qué la vida de mi hija, que tiene 24 años, se repite igual que la mía. Porque tu hija te es leal. Tu hija te es completamente leal, ¿no? También somos leales no sé si ese es tu caso, pero somos a veces leales muchas veces
se ve esta lealtad en las fechas de nacimiento, en que nacemos en fechas muy próximas, o a veces somos leales en fechas de defunción, es decir, nacemos cuando un ancestro muere. Eso se ve, está muy estudiado todo este tema, ¿no? Y en el caso que tú me dices, pues aquí hay una profunda lealtad, por lo que tú me explicas, de tu hija hacia ti. Pero entiende que si hay una lealtad es porque en esa lealtad hay un proceso psíquico que tú no has integrado. Es un proceso psíquico que no has integrado de tu familia, de tus propios padres, ¿no? Si de alguna forma a ti no te hace sentirte bien de que tu hija se comporte como tú, repito, mira hacia arriba, mira hacia atrás, mira hacia aquello que has tomado de tu sistema. Tómalo con amor, porque entonces lo das incondicionalmente con amor a tu hija. Entonces tu hija se siente cada vez más el alma de tu hija, con la capacidad de mostrarse así como es y de vivir su propia vida así como ella la siente, sin tener que seguirte a ti. Nos vamos hasta Ecuador. Nos pregunta desde allí Andrea Lucía, ¿qué hacer cuando no tienes información de la vida y la historia de tus abuelos varones? Bueno, es un poco lo que decía antes, ¿no? O sea, a veces no tenemos información. De hecho, a veces con una hipnosis se saca todo, porque todo está dentro de ti. Nosotros tenemos acceso a nuestro inconsciente individual, familiar y colectivo, ¿no? Y con una hipnosis puedes obtener esa información, ¿no? Pero yo es lo que decía antes, no es tampoco tan necesario conocer la vida de tus abuelos, de los hombres, ¿no? De tu sistema, sino simplemente observa el mundo como lo ves, porque ahí encontrarás muchas de las creencias que tú estás de alguna forma sintiendo y que posiblemente pertenezcan a la conciencia de tus abuelos, ¿no? Pero bueno, a su pregunta, pues se podría hacer una hipnosis o se podría hacer un trabajo más de conectar con la meditación, con esas memorias, porque están, y a veces es muy sorprendente y salen muy rápidamente, ¿no? Y puedes conectar simplemente con una meditación, con cosas que hasta ese momento pues no habían sido conscientes para ti, ¿no? Desde Chile, Sony Robledo nos dice, todo es creencia, el ser, el estar, el pertenecer, el crear, etc. ¿Cómo integrar la verdad del alma cuando descubres que todo esto es un juego, no real, y ser coherente con ella aquí? Pues lo he dicho muy claramente. Cuando, y hemos lo dicho, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice esta persona, porque todos son creencias y las creencias no son la verdad. Las creencias son las creencias que ejercen un influjo en nuestra mente, en nuestro inconsciente y en nuestro consciente, y nos hacen vivir la vida como la vivimos, ¿no? Pero cuando tú miras a las creencias como son creencias, cuando tú no estás posicionándote más por unas que por otras, cuando tú de alguna forma estás asintiendo a aquellos que piensan de una determinada forma, sin querer cambiar su verdad, sin querer decirles que tienen que pensar de otra forma, en ese momento te estás despolarizando, en ese momento estás conectando con ese ser, con esa unidad, con ese amor. Estás viendo la vida desde un punto de vista, desde el observador, básicamente. Estás conectando con otro lenguaje, un lenguaje de amor incondicional, un lenguaje de unidad, ¿no? Y eso es un lenguaje que te lleva a tu estado de ser, a ese estado de ser que esta persona habla, ¿no? Sí, es lo que decimos. O sea, la honra vendría a ser justamente eso, ¿no? La honra es tu vida fue perfecta como fue. Yo no vengo aquí a juzgarla. Yo no vengo a decir aquí que fuiste malo o fuiste bueno o obraste de una forma injusta que me ha hecho que yo viva la vida que vivo, ¿no? Fue perfecta como fue. No hay una creencia que me haga a mí verte de una determinada forma. Lo que sí que hay es un agradecimiento, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Nosotros estamos aquí por ellos y eso hemos de agradecerlo. Y lo que decía antes es importante, ¿no? La vida que vivimos, si realmente nos sentimos agradecidos por ella, si realmente nos honramos como seres humanos, si realmente sentimos que la vida merece la pena, es porque todo lo que ha sucedido en nuestra psique familiar, en el campo de la memoria familiar, ha sido perfecto como ha sido. Rosy Martín quiere preguntarte desde España. Nos dice, ¿la enfermedad celíaca tiene algún significado familiar? No ha habido nadie que se sepa y los primeros hemos sido un hermano mío, mis 2 hijos y yo. Bueno, repito, es lo mismo. O sea, habría que verlo desde un punto de vista personal. Habría que ver si hay resonancias con tu sistema. Es posible, ¿no? Es posible. Se habla en bioemoción que puede tener muy que ver con temas con el padre. Pero bueno, todo básicamente va a lo mismo, ¿no? O sea, aquello que rechazo, que mi organismo biológicamente rechaza, no deja de ser una implicación
con algo que está excluido dentro de mi propio sistema, ¿no? En la forma y manera que yo pueda de alguna forma mirar con amor a esa implicación, si es que la descubro, si no la descubro, simplemente miro con amor a mi propio sistema en global, ¿no? Quizás, ¿no? Digo quizás, pues ese síntoma pueda mejorar, ¿no? Pero bueno, habría que verlo en su contexto y en su caso particular. Pues vámonos, Marcos, hasta Argentina. Desde allí nos dice Lorena Ártico. ¿Cómo descubrir mi misión de vida? ¿Cómo ser guía de mi familia? La misión de vida, lo que llamamos misión de vida, para mí, ¿vale? Es ser tú, es ser feliz, es no tener miedo, es vivir lo que tú sientes que tienes que vivir, es abrirte, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, ábrete cada segundo de tu vida a aquello que la vida te está dando, sé feliz con ello, entrégate a la vida de forma incondicional. Evidentemente van a haber muchas creencias que estén en contraposición a ese sentimiento de felicidad, y ahí es donde vemos las implicaciones, y ahí es donde vemos que a veces nos implicamos con el sufrimiento de las mujeres igual de nuestro sistema, o con la culpabilidad de los hombres de nuestro sistema, ¿no? Y ahí vemos que esa implicación no nos deja ser nosotros mismos, no nos deja tener nuestra propia misión de vida. Yo misión de vida no lo entiendo como algo particular, sino lo entiendo simplemente como algo que te hace sentirte tú, cada momento, que te hace conectar con el aquí y el ahora, con el presente, así como se manifiesta, que te hace no tener miedo a nada, que te hace no sentirte limitado a nada, ¿no? Entonces, para ello es importante, repito, esa mirada a aquello que te sostiene, aquello que te enraiza, aquello que te impulsa, ¿no? Que es tu propio árbol genealógico, ¿no? Entonces, cuanto más amor haya esa mirada, más amor habrá en tu vida, y tu misión de vida, que es ser el amor que tú eres en movimiento y desplegar tus dones y talentos, así como están naciendo en el aquí y el ahora, se va a dar con mayor fuerza. Es el turno de Isabel González, desde España. ¿Qué podemos hacer entonces para poder eliminar esa compensación si nos hace sufrir y no conocemos a ese ancestro que debemos compensar? Es lo que decimos, ¿no? Cuando yo estoy viviendo una experiencia desde la polaridad, es decir, desde el extremo, y esa experiencia de alguna forma no me reporta un placer, ¿no? Muy probablemente tengo que tomar, si no conozco, por ejemplo, qué ancestro en mi sistema está viviendo la otra polaridad, sí que puedo pensar qué me haría a mí sentir si viviera la otra polaridad, ¿no? Un ejemplo, hay gente que tiene aversión a la muerte y está siempre, pues, haciendo actividades que le provocan mucha adrenalina para sentirse vivo, ¿no? Para sentir que está en la vida, ¿no? De alguna forma sería bueno para esta persona, ¿no? Pues tener experiencias más meditativas, más tranquilas, es decir, vivir la otra polaridad, ¿no? Para justamente poder hacer que esa resonancia cada vez sea menor, que esa compensación cada vez se vaya integrando más hacia el centro, ¿no? Sin conocer realmente si es que está compensando, ¿no? Realmente, repito, en la conversación perdemos de alguna forma nuestra propia esencia cuando nos sentimos mal, cuando esta conversación nos está quitando la paz, ¿no? Y es mirar a la otra polaridad y ver cómo nos sentiría vivir la otra polaridad, la que nos va a acercar a esa integración, ¿no? Lorena Ártico, de nuevo, nos pregunta desde Argentina. Nos dice más bien de una manera contundente, tips para entender el destino. Tips para entender el destino. Tu destino, para mí, el destino es ser tú. Tips para entender tu destino. Mira la vida con amor. Vive en presente. Si vives en pasado y en futuro, pues acéptalo también, evidentemente. Pero que esto no te condicione para que lo que venga a tu vida, tú lo puedes considerar como perfecto para ti. Entiende de que no hay errores. Entiende de que somos movidos por una fuerza inconsciente que opera más allá de nuestras creencias personales, y que lo que quiere es restituir esa mente sistémica para poder trascender a otro lenguaje, un lenguaje de amor incondicional, ¿no? Entonces, lo que te diría es, vive la vida que estás viviendo. Acéptalo todo. Mira con amor. ¿Qué no estás mirando con amor? ¿Qué estás rechazando? ¿Qué estás diciendo que no? ¿Qué no te atreves? ¿Qué estás de alguna forma relegando a tu sombra? Todo eso está conformando tu sombra. Y cuanta más sombra haya, más desunión hay con tu propio destino. Y tu propio destino es, para mí, es ser tú. Ser tú en esencia, es decir, ser tú en amor, ser feliz, ser pleno, ser dichoso, ser grande, ser próspero, ser abundante, ser la esencia del ser que tú eres, abrirte a la vida, saber que la vida es mágica, que es un regalo, que la vida crece, que la vida no es estática, que la vida es creativa y que la vida se manifiesta en planos divinos, que cuando
nos abrimos a ellos, trascienden cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que le diría a ella, básicamente. Te agradezco mucho, Marcos, el ritmo que estás llevando de preguntas, porque estás dando cabida a muchas personas, así que muchísimas gracias. Nos vamos hasta Colombia. Nos pregunta Andrea Lucía, ¿qué hacer para poder deslindarse de esos vínculos? Nos dice pasos, tips, lecturas. Gracias. Bueno, en primer lugar, eso de desligarse suena como que eso fuera un problema, el hecho de tener esos vínculos, ¿no? En constelaciones a veces no te puedes desligar de según qué implicaciones, porque hay un amor tan grande en el alma de seguir ancestros que han tenido destinos difíciles que a veces eso inconscientemente nos lleva a la muerte, nos lleva o a la enfermedad, nos lleva de alguna forma a tener impulsos que nos quitan de la vida. Pero a un nivel sistémico no es un error, es un profundo amor que se establece con esas almas excluidas que tuvieron destinos duros y difíciles, ¿no? Por lo tanto, lo primero que le diría es, no consideres que tienes que desligarte de nada, más bien, mira con amor aquello que te liga a tu sistema. No mires a tu sistema como algo amenazante, no mires tu sistema como algo de lo que te tienes que deshacer, más bien míralo como algo que tienes que trascender, porque todos crecemos, todos evolucionamos, todos hemos sido niños y ahora vamos creciendo, somos adolescentes, somos adultos, seremos ancianos, moriremos y seguiremos evolucionando, ¿no? También la mente sistémica está evolucionando, ¿no? Y tú evolucionas a través de ella. La forma de evolucionar es mirar con amor todas las implicaciones que están siendo vivenciadas por ti en tu vida. Cuando las miras con amor, se deshacen por ellas mismas. Isabel González, desde España, nos dice, ¿las palabras claves son entonces gracias y perdón? Sí, totalmente. Gracias, perdón, te veo. El te veo es reconozco tu destino, así como ha sido. Yo no vengo aquí a ver nada que no haya sucedido en tu vida, sino a verla así como ha sido, honrosamente, con amor. Gracias por aquello que has vivido, porque es lo que hace que yo pueda vivir lo que estoy viviendo. Y si considero que mi vida tiene un sentido y un para qué intrínseco, tu vida ha sido perfecta, como ha sido, ¿no? Entonces, gracias, te veo, perdón, son palabras importantes, claves. Pues hablando de perdón, Miriam Luis Castillo desde México nos dice, ¿qué ejercicios puedo hacer para perdonarme? Bueno, en la metodología de las constelaciones familiares, perdón, del curso de milagros, ¿no? Que habla mucho del perdón, ¿no? Se nos dice de que el perdón incondicional es difícil lograr, ¿no? Es decir, perdonarnos de todo aquello que nos quita la paz y vivir en un estado completo de paz, pues no se consigue simplemente con la intención, ¿no? Hace falta de esa conciencia espiritual, de esa conciencia de saber de que hay una parte de nuestro ser que está ligada a la unidad y a la cual siempre podemos acceder, ¿no? Para poder trasladar esos programas, esas implicaciones, esas creencias familiares que nos están oprimiendo en algunos casos y que sean deshechas. Es decir, desde la mente egótica, desde nuestra personalidad, no lo vamos a lograr, diría un curso de milagros, ¿no? Necesitamos esa ayuda, ¿no? De esa parte de nuestra mente que reside en la unicidad y de la cual normalmente no somos conscientes, ¿no? Para que a través de ese acto de entregar en expiación esos programas, estos sean deshechos y nosotros nos podamos integrar en esa conciencia de unidad, ¿no? Entonces, yo diría, pues eso, por ejemplo, la metodología que a mí me sirve, que es la del curso de milagros, ¿no? Es muy buena, ¿no? Para poder conectar con el verdadero perdón, ¿no? Es saber de que no somos sufrimiento, no somos tristeza, no somos culpa, no somos nada de eso, somos amor en movimiento, somos conciencia en movimiento, completamente bondadosa, compasiva, amorosa, pero que para conectar y llegar a esa mente sana, a esa mente uno, hace falta mirar con amor todo aquello que hemos fabricado, que hemos creído, que hemos de alguna forma elaborado, ¿no? A través, no nosotros mismos, sino nuestros ancestros, ¿no? Para de esa forma poder volver a ese movimiento de unicidad, ¿no? Bien, Teresa Domínguez nos lleva a un caso concreto, nos dice, ¿a qué se debe la epilepsia en una niña de 6 años? Bueno, a ver, pues es lo mismo, de alguna forma, ¿no? O sea, la epilepsia puede estar de alguna forma empatizando con memorias en las cuales pues, ha habido dolor, pues, ha habido destinos en los cuales
estos ancestros han vivido algo duro, han vivido algo traumático, quizás en una guerra, quizás a través de un asesinato, quizás a través de una muerte injusta, ¿no? Y quizás ese ser humano, ¿no?, ahora esté resonando con ese campo de información y le haga, pues, entrar en epilepsia. Podría ser un caso, ¿vale? Pero es lo que decía antes, ante casos particulares no hay recetas objetivas, sino habría que mirar en el contexto de cada persona lo que puede hacer que resuene con, o sea, qué implicación puede haber en su sistema que haga que esa epilepsia se pueda dar. Marcos, te voy a preguntar si has vuelto a enchufar el ordenador a la fuente. Sí. Pues por favor, desconéctalo si eres tan amable porque se está iniciando otra vez el ruido. Ok, perdona. Ahora, perfecto. Nada. Mira, nos han preguntado tanto Alejandra Paz desde Argentina. Ella nos dice cómo incluimos los abortos y déjame que busque la última pregunta también sobre abortos. Creo que nos pregunta Victoria sobre el significado de los abortos desde México. A ver, quiero fusionar las dos. Significado y cómo incluimos los abortos. Háblanos, si puedes, de los abortos. A ver, los abortos evidentemente juegan un papel primordial, ¿no? Porque son justamente los seres más excluidos normalmente de nuestro sistema, ¿no? Son excluidos no porque los excluyamos porque no son importantes, sino porque a veces no tenemos la conciencia suficiente como para entender de que ahí ha habido una alma que ha venido al mundo y que ha tenido un destino, aunque su destino fuera simplemente vivir en la placenta de mi madre durante un mes, ¿no? Pero el hecho de poder darles su lugar, el hecho y se honra su culpa, no es un tema de entrar en la culpa de si nació o no nació, es un tema simplemente de darles su lugar, existió como alma, esto estuvo en mí, eso hace de que esa resonancia esté en armonía y evidentemente no sea luego transmitida a descendientes míos que se vean inconscientemente tildados a seguir a esos ancestros que no están siendo reconocidos, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? A veces estamos siguiendo a abortos de nuestros padres o de nuestros abuelos y la forma de seguirlos es no teniendo nuestra propia vida, sintiéndonos depresivos, no sintiéndonos merecedores para nacer, porque estamos teniendo un momento leal a aquellos que no fueron reconocidos tampoco, ¿no? Si nosotros miramos con amor y los reconocemos y honramos sus destinos, nos desimplicamos, rompemos esas implicaciones. Si es la madre o el padre que puede hacer ese trabajo, pues mucho mejor, evidentemente. Pero a veces no es posible, porque a veces son abortos que vienen ya de generaciones muy para atrás, ¿no? Entonces hay que hacer una mirada compasiva, integradora hacia el destino de esas almas que vinieron y que simplemente lo que desean es que se las mire, que se las vea, que se las reconozca, que se las honre, ¿no? Lo que Claudia Rúa quiere saber desde Argentina es si esto es lo mismo que las constelaciones familiares. Sí, bueno, de alguna forma sí, o sea, es lo que estamos hablando es un concepto que viene básicamente de las constelaciones familiares, ¿no? Y que cuando se conoce desde este ámbito, ¿no? Pues da mucha mayor consciencia a aquello que nos está sucediendo en la vida, sí. Bueno, pues vamos con nuestra amiga Rosy Ross desde República Dominicana. Nos dice, y cuando el rechazo es de la familia hacia un individuo, por ejemplo, mi hermano me acusa que le robé su primogenitura. Siempre fui la buena en estudios, obediencia, etcétera. Y eso lo estoy pagando. Por cierto, soy la heredera única y eso hace que la división sea fulminante. Bueno, si es un tema de hermanos, aquí te diría que, primero, ¿tu hermano es mayor o es menor? O sea, eso ya para empezar, ¿no? Porque si tu hermano es mayor, ¿vale? Tu hermano tiene prioridad en la honra por ti. La mayor, entiendo que es ella porque nos dice que le acusa de que le robó su primogenitura, ¿no? Vale, Entonces vale. ella entiendo que es la mayor, ¿no? Vale. Aquí, cuando es el mayor, el hermano es el mayor y tiene un problema con el hermano menor, tiene que permitir de alguna forma, o sea, tiene que entender de que es el hermano menor quien tiene que honrarle a él primero, quien tiene que, de alguna forma, aceptarle, darle su lugar. No es al revés. Si esto no se produce, pues, de alguna forma, el hermano mayor no tiene nada que hacer, o sea, tiene que aceptar esa conducta de su hermano menor, ¿no? Porque no es él quien tiene que dar un movimiento de conciliación hacia el hermano menor. Si lo da, perfecto, pero si no lo da, según el orden sistémico, no pasa nada, porque es el menor quien tiene que dirigirse hacia el mayor para restablecer el buen orden, ¿no? Bien, pues vámonos con Néstor Jesús Fernández desde México. Hay una forma de descubrir si una situación viene de mi padre, madre, abuelo, abuela, etcétera, y cómo manejar el ego, que nos impide mucho honrar estas vivencias. Bueno, evidentemente es lo que decíamos antes, ¿no? Es importante conocer
si puedes, sobre todo en la vida de tus padres, cómo ellos han vivido, cómo ellos se han sentido, cómo ellos han pensado y cómo tú lo has percibido, ¿no? Porque ahí vas a poder entender cómo te estás implicando con ello, ¿no? ¿Somos leales a las creencias de nuestros padres o tendemos a compensar estas creencias viviendo sus vidas, las vidas que ellos han vivido desde la otra polaridad? Por eso, cuanto más conozcas de cómo tu padre, cómo tu madre vivió, cómo se sintió, cómo se relacionan ellos como pareja, pues tendrás más conciencia de saber que lo que te está pasando pues, puede ser o bien una implicación, es decir, una lealtad a las creencias de uno o de otro, o una compensación, o de alguna forma, pues a veces estás de alguna forma sintiendo que tienes que reparar algo que ellos están haciendo, que no deja de ser una compensación, ¿no? Y bueno, y eso te puede estar haciendo que de alguna forma no seas tú realmente el que vives la vida que tú quieres vivir, ¿no? Déjame hacer un breve recordatorio rápidamente. Marcos, si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, puedes hacerlo con pequeños gestos, como cuáles, pues bueno, darle un me gusta o dejarnos un comentario aquí debajo de vibración positiva, debajo del vídeo. Debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia, por supuesto que sí, y también estás colaborando con la humanidad. ¿Por qué? Porque estás haciendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Ahora vamos a continuar, Marcos. Muy bien. Bien, pues nos tenemos que ir a Uruguay. Nos pregunta Gladys. Nos dice, nací en un ambiente carente económico y de amor. Revertí todo en mi adultez con mi hija dando el amor faltante. Pero sigo con escasez. No me siento leal con nadie de mi familia. En este sentido también ha habido una pregunta de Isabel que nos habla también de lo económico. Nos dice que a veces tiene obsesión por no gastar, que cómo puede eliminar esta obsesión. A ver si nos puedes hablar un poco de las dos cuestiones. Bueno, pues es lo que decíamos antes. Cuando dice que no se siente leal con su familia, no sé si se refiere a que no empatiza con su familia o no siente que haya una lealtad a la carencia económica de su familia, ¿vale? Porque si es lo primero, evidentemente ya está claro que no está haciendo una mirada amorosa y compasiva hacia aquello que le ha precedido a ella, ¿no? No hay una honra en ello implícita. Si es lo segundo, habría que ver, porque a veces las implicaciones no se producen con lo conocido, sino con lo que no conocemos. A veces el sistema nos implica con generaciones muy hacia atrás, que han vivido, por ejemplo, en este caso, en carencia económica, que han tenido destinos difíciles y que nosotros estamos siendo leales para que esas memorias sean incluidas, ¿no? Entonces, bueno, si esta persona de alguna forma sigue vivenciando esa carencia, yo le diría que hiciera un ejercicio con el árbol. Yo le diría que de alguna forma hiciera algo metafórico, crear su propio árbol, ¿no? Y que, por ejemplo, se sintiera abundante al verlo, se sintiera que todos de alguna forma tienen su lugar, que la abundancia reina en ellos, no porque tuvieran dinero o no, sino simplemente porque cada uno fue importante, cada destino fue perfecto para que ellos pudieran venir aquí. La abundancia está muy relacionada con el arquetipo de la madre, ¿vale? El merecer, el éxito, lo bueno, lo fecundo, lo que me aporta creatividad, tiene mucho que ver con tomar la esfera de la madre, ¿no? Cuando a veces una persona viene y no le sale la pareja, o no le llega el dinero, o no le llega el trabajo que quiere, siempre se pregunta por la madre. ¿Cómo es tu relación con tu madre? ¿Realmente la has tomado? ¿Realmente está en tu corazón? ¿Realmente asientes a su destino así como ha sido? ¿Realmente has tomado la vida, el precio que ella ha pagado por ella, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el arquetipo materno, ¿no? El arquetipo paterno ya tendría más que ver con cómo yo gestiono esa abundancia, cómo yo gestiono ese sentimiento, esa prosperidad, ese éxito, ¿no? Cómo yo sociabilizo todo ello, cómo lo llevo a un crecimiento mayor, ¿no? Ahí la figura del padre pues tendría mayor relevancia, ¿no? Pero repito, en aspectos de abundancia, en aspectos en este caso de escasez, ¿no? La importancia de tomar a la madre es básico. Marcos, por si me despisto, me gustaría que al final en tu despedida nos dijeras alguna vía de contacto, porque hay personas que se interesan por tu labor y por seguirte, siempre que no sean números personales o correos electrónicos, redes sociales o alguna plataforma que tengas. Por si se me olvida, pues para recordártelo, ¿vale? Vale. Vámonos a México. Lucero Patricio nos dice, ¿de qué forma borrar las memorias de traición y abandono de nuestros ancestros para que no se repitan en mi descendencia? Soy madre de 2 varones y una mujercita. Gracias. Vale. Primero que nada se borra, la energía no se destruye, sino que se transforma. Eso es un concepto claro. Las memorias transgeneracionales son
energía, son información. Y la información no se borra, se trasciende, se transforma. Por lo tanto, si quieres de alguna forma, como tú dices, ¿no? borrar memorias que están afectándote de una forma negativa en tu propia vida, míralas con amor. Y es que es muy sencillo. Mira esos destinos con amor. No establezcas un juicio. Si es que es justamente en el juicio donde estamos haciendo que esas memorias tomen efecto en nuestras vidas. Estamos haciendo que esas memorias tengan un efecto que nos condicione a sentir la vida de una forma que no nos gusta, ¿no? Entonces, mira esos destinos como han sido. No los juzgues, no te posiciones. Acepta que para ellos, para los que los han vivido, han sido perfectos, para que tú puedas de alguna forma resonar con la verdadera abundancia y con el verdadero sentido de vivir de una forma dichosa y plena. Vamos a ver si hacemos un récord, que nos quedan unas 10 o 9 preguntas y 15 minutos. Sería genial que todos tuviesen su respuesta. Vámonos con Sandra Melina, desde Estados Unidos. ¿Cómo puedo trabajar los miedos e inseguridades de mi hijita? Ella es muy miedosa. Gracias. Bueno, tu hijita probablemente refleja tus propios miedos. Entonces, plantéate a qué tienes miedo, ¿vale? Porque ahí tu hija probablemente te sea leal. Entonces, no es trabajándonos en ella, es trabajándonos en ti. Cuando estamos enfocados en el otro, nos estamos fragmentando. Cuando entiendo que lo que veo forma parte de mi inconsciente y que en ese inconsciente hay miedo, quizás no sea un miedo generado por mí, quizás me lo hayan generado o quizás lo esté captando yo del propio árbol, entonces mi hija probablemente sea afectada en positivo por todo ello, ¿no? Cuando yo gestiono mis propios miedos y cuando yo tomo los propios miedos de mi sistema, eso va a afectar a mi hija. Es como el agua que baja, ¿no? Si de alguna forma yo entiendo de que si estoy operando en la montaña para que esa agua baje lo más limpia posible, limpia y llegará abajo, ¿vale? Es decir, mi hija es un receptáculo de esos miedos, básicamente, ¿no? Entonces, ahí sería el trabajo. Mira hacia adentro. ¿En qué tienes miedo? ¿Cómo tu hija está vivenciando tus propios miedos, ¿no? Y haz un trabajo de perdón, haz un trabajo de reconciliación. Y si sabes de alguna forma captar que esos miedos vienen de tu propio sistema familiar, mira a los miedos de tus ancestros con amor, tómalos, perdónatelos, ¿no? Y permite honrar sus destinos así como fueron, con el miedo incluido. Muy concisamente te pregunta Vanessa Morillo, si sano a mis ancestros y a mí, ¿mis hijas quedan liberadas? Evidentemente, todo el trabajo que uno hace con su propio árbol afecta a los descendientes, sí, afecta a los descendientes, ¿no? Cuanto más en amor estés con aquellos que te han precedido, con aquellos que te han dado la vida, cuanto más en paz esté, tu hija es un campo resonante que va a tomar esa información y eso lo que va a hacer es que tu hija, como decíamos antes, conecte con su propio destino de vida, con su propio destino de abrirse al mundo desde su propia esencia de ser, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí. Y añade Vanessa, ¿cómo saber si he sanado a mis ancestros? ¿Cómo se sabe? Yo me siento bien. ¿Cómo se sabe? Bueno, yo siempre lo digo. Para mí la mente sistémica tiene relación con la forma que yo percibo el mundo, ¿no? ¿Qué estoy excluyendo del mundo? ¿Con qué me estoy posicionando? ¿Qué me hace pertenecer o qué no me hace pertenecer? ¿A qué digo que sí? ¿A qué digo que no? ¿Qué rechazo? ¿Qué no rechazo? ¿No? Porque si hay aspectos en los cuales yo tengo un posicionamiento, muy probablemente mi árbol, cuando digo sanado, o sea, ella emplea el término sanado, yo empleo el término integrado, ¿vale? Mi árbol necesita ser aún trabajado en mi inconsciente, ¿vale? Porque no, hay un posicionamiento dual y de alguna forma eso pues me está quitando de conectar con la verdadera esencia de amor incondicional que todos somos. Muy bien, pues nos vamos hasta Colombia. Estela Sepúlveda nos comenta, mi hija menor tiene 26 años y es muy insegura, poco sociable, muy sola. ¿Cómo le ayudo? Bueno, es lo que estamos hablando antes, ¿no? O sea, los hijos están expiando de alguna forma las sombras de los padres, ¿no? Trata de entender, a ver, de alguna forma, si hay en tu sistema, ¿no? Tanto a nivel de tu propia generación como la generación que te han precedido, personas que han vivido, que han vivido la exclusión, que no han sido reconocidas, quizás abortos, quizás muertes traumáticas, quizás personas que han tenido destinos difíciles y se les ha excluido del propio sistema, ¿no? Porque tu hija de alguna forma puede entrar en resonancia con todo ello y puede sentirse que tampoco se siente con ganas de sociabilizar, tampoco siente que pertenece, porque hay una profunda lealtad hacia esas memorias, ¿no? Entonces, repito, no es una ayuda hacia tu hija, es una toma de conciencia de lo que está operando en tu propio árbol, en tu propia generación actual y la que te ha precedido,
para mirarlo con amor. Si tú no miras con amor, si tú no miras con respeto, si tú le das a cada uno su lugar, si tú asientes a las vidas de los demás como han sido, el campo resonante, el alma de tu hija lo va a notar. Lo va a notar y eso muy probablemente le ayude a abrirse a una mayor socialización, ¿no? Desde Argentina nos pregunta Susan, hace años trabajo con el árbol, tengo un trastorno de ansiedad que no se cura y no puedo sacar el ancestro con mi problema emocional. Ya liberé varios problemas. ¿Qué le puedes decir? Bueno, hay veces, es lo que decíamos antes, hay resonancias que no se solucionan, ¿vale? Hay implicaciones que hacen que seamos tan leales a ciertos aspectos que están operando en dolor en nuestro campo familiar, que no se puede romper esa lealtad. Entonces, yo aquí lo que le diría es que trabajara con el perdón. Trabajara con herramientas como el Ho Oponopono, como la que plantea un curso de milagros, porque son herramientas de alguna forma que te ayudan, ¿no? No siendo consciente de aquello que está haciéndote sentir como te sientes, pero que te hacen de que esa parte de tu mente que vive en esa unicidad, que vive en ese amor incondicional, pueda llevar esas memorias transgeneracionales al amor absoluto y pueda deshacer esas implicaciones que te hacen sentirte a ti, tener los síntomas que tienes, ¿no? Es decir, de alguna forma es un salto de fe. Es decir, es tener una conciencia más expandida en la que entiendes de que tú no eres lo que sientes, de que tú no eres el dolor que sientes, sino que más allá de todo ese dolor existe un campo de información, existe un campo de unicidad, de amor absoluto, que cuando accedemos a él, cuando somos conscientes de él, puede limpiar, puede transformar, ¿no? Pues todo aquello que nos hace sentirnos mal, ¿no? Bueno, pues nos vamos hasta Colombia. Paola Andrea Sanabria nos dice, ¿por qué pedir perdón no supone que no somos culpables de nada? A ver, reformulo, ¿eh? ¿Por qué pedir perdón no se supone que no somos culpables de nada? El perdón que estoy hablando no es el perdón humano. No es un perdón humano de yo soy bueno y te perdono, porque como sé que has obrado mal, pero yo soy bueno, te perdono. Ese no es el perdón que estoy hablando. Estoy hablando del perdón que la metodología de un curso de milagros te está diciendo. Es el perdón de las ilusiones. Es el perdón de saber de que toda creencia es una creencia sin más. No tiene un fundamento en sí. No es mejor unas que otras, ¿no? Es el perdón que te libera de pensar de que hay buenos y malos, de que hay justos e injustos, de que hay víctimas y victimarios, de que hay algo mejor que otro. Es el perdón que restituye la mente uno, la mente en amor total e incondicional. Es el perdón que te hace ver cualquier cosa, percibir cualquier cosa desde tu corazón. Es ese perdón que dice, yo solo sé que no sé nada, porque toda la información que yo tengo en mi campo es simplemente información. Y más allá de esa información, soy uno con todo, ¿no? Entonces, es el perdón que simplemente libera todas esas programaciones y hace que tú resuenes en un campo de información de completa unicidad, ¿no? O sea, no es un perdón, es un perdón liberador, es un perdón transformador, es un perdón que trasciende toda creencia. No es un perdón que te dice de que has sobrado mal, pero yo te perdono porque yo sé que eres buena, entonces yo como soy más bueno que tú, ¿vale? Pues te perdono. No estoy hablando de ese perdón. Ese perdón nunca se usa en estos términos. En términos sistémicos nunca se usa, ¿no? Es el perdón, repito, que libera el programa, que libera la creencia que te hace sentirte como te sientes, ¿no? Gracias por el ritmo, Marcos. 4 preguntas y a ver si podemos contestarlas en este poquito tiempo, ¿vale? Isabel González, desde España. Pero si somos amor, ¿por qué a veces sufrimos tanto? Bueno, yo creo que es el juego de la vida, ¿no? De alguna forma. O sea, justamente para reconocernos en esa unicidad, en ese amor absoluto, estamos de alguna forma fragmentados en la conciencia y estamos experimentando este plano dual en el que el psique aparentemente existe algo bueno y algo malo, pero simplemente como campos de experiencia, como campos de información que al resonar con ellos nos hace a veces sufrir y nos hace a veces sentirnos culpables y sentirnos mal y sentirnos tristes, ¿no? Pero que no deja de ser más que una información más, ¿no? Es decir, yo creo que es el juego de la vida. Yo creo que estamos aquí todos de alguna forma, bueno, algunos lo llaman escuela, algunos lo llaman campo de juego. A mí me viene más a decir campo de juego, campo de experimentación, en el cual a través de todos esas formas de ser y sentir tan diferentes que podemos lograr sentir, podemos conocer lo que el verdadero amor es, que es la interacción de todo, absolutamente de todo, en una conciencia expandida, ¿no? Entonces, bueno, es el juego que estamos jugando todos, básicamente, ¿no?
Pero como dice Cartole, ¿no? El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. Es decir, hasta que conectas con esa mente uno y te das cuenta de que no hace falta sufrir de alguna forma para vivenciar el amor, ¿vale? Es decir, cuando entiendes de que el amor es decir, lo que es, lo que tú ves, lo que hay, entonces no hace falta recurrir a esas polaridades que te enseñan el amor desde la otra cara, ¿no? Desde la cara del dolor, ¿no? Natalia Calvo, ¿cómo limpiar a una hija de un doble nombre? A ver, dice literalmente, ¿cómo limpiar a una hija de un doble por nombre de un abuelo yacente y también lleva mi nombre? Bueno, el tema... De un doble nombre de un abuelo yacente y también lleva su nombre. Bueno, el tema de los nombres, repito, es una de las formas en las cuales pertenecemos al sistema y las cuales nos implicamos en destinos de otros ancestros, ¿no? A veces los padres nos ponen nombres sin pensar en ello, pero eso hace que resonemos con la información de aquel ancestro que lo llevó antes, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que dicen de que cambiarse el nombre pues es bueno para ello, ¿vale? Bueno, yo no lo he hecho, pero pues podría ser una posibilidad, no lo he probado, ¿vale? Yo prefiero mirar a aquellos ancestros que han tenido mi nombre, ¿vale? Mirarlos con amor, darles su lugar, mirarles con respeto, mirar sus vidas con respeto y decir que sus vidas fueron perfectas como fueron, pero que yo tengo la mía propia, que yo tengo mi propio destino. Y de alguna forma pedir permiso para que en mi nombre, ¿vale? En mi nombre como Marcos, yo lo haga como yo sienta que tengo que hacerlo, ¿no? Esa metáfora, ¿no? Ese acto libera mucho de la resonancia que puede haber con los nombres de otros ancestros que han tenido el mismo nombre que yo, ¿no? El hecho de cambiarlo, pues también podría ser, pero yo no es algo que haría, por ejemplo. Bien, pues nos vamos a México. Yolanda Cecilia Pérez nos dice, no sé nada de mi árbol y me detectaron una enfermedad genética. ¿Cómo lo sano? Bueno, pues es lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, no sabes nada de tu árbol, pero puedes crear tu árbol, puedes crear la metáfora de tu árbol, puedes hacerlo tangible, puedes escribirlo en un papel, puedes recopilar fotos, a veces también ayuda, ¿vale? Voy a conectar un momento el ordenador porque... Vale, no te preocupes, Marcos. Bueno, aguantaremos el sonido, yo creo. Vale, pues perdona. Es lo que decía, o sea, el hecho de no conocer el árbol no implica que tú no lo puedas tangibilizar. El inconsciente entiende por metáfora, el inconsciente entiende por un acto ritualista, ¿no? Cuando tú ritualizas algo, para tu inconsciente es una información, es una impronta que le ayuda a transformar programaciones que están inherentemente ancladas a él, ¿no? Entonces, simplemente con el mero hecho de crear tu árbol, de poner lo que tú conoces y lo que no conoces también de ponerlo, es decir, yo no conocía a mis abuelos, pero escribo, abuelo, abuela, les doy hasta un nombre, aunque no sea el nombre real, ¿no? De alguna forma les estoy dando un lugar, hace de que toda resonancia que pueda estar yo tomando de ese árbol, de alguna forma me afecte menos, en la medida, como decía antes, que yo esté honrando y dando un lugar a cada uno de ellos y mirándoles con amor, ¿no? Es un acto ritualístico, básicamente, ¿no? Entonces yo le diría eso, que hiciera un trabajo de crear su árbol, o de alguna forma también que hiciera algún trabajo, como decía antes, de hipnosis o de terapia regresiva o de constelaciones familiares, ¿no? Un poco para pues, tener más información de aquello que puede hacer que su enfermedad esté en resonancia con alguna memoria transgeneracional, ¿no? Y vamos con la última pregunta. Yo estoy muy contenta. Perfecta simbiosis entre una gran participación y un gran número de preguntas y haberlas contestado y haber dado cabida a todas. O sea que muchísimas gracias, Marcos, de nuevo. Encarna nos dice, ¿un alcohólico puede estar ligado a un problema del árbol? Totalmente. De hecho, esas lealtades que establecemos hace que a veces, pues, sobre todo hombres, ¿no? Pues estén siguiendo el alcoholismo de su propio sistema, de otros ancestros que ya lo han vivido, ¿no? Y estén siendo fieles a ese alcoholismo, justamente para trascenderlo, ¿no? El hecho de que yo sea alcohólico me da a mí la oportunidad de reinterpretar ese alcoholismo de una forma diferente a la que la han vivido ancestros de otras generaciones, ¿no? A veces es al contrario, a veces justamente se vive en conversación, es decir, soy completamente... Bueno, pues hemos llegado así al final. Muchísimas gracias, Marcos, de corazón. Has compartido esta valiosa información con personas de distintos lugares como España, Chile, México, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Canadá y Uruguay, entre otros.
Y a vosotros, como siempre, gracias por vuestra importante participación. Recuerda, el conocimiento no termina aquí. Puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y compartirlo si quieres en tus redes sociales. Marcos, unos segunditos para ti, para que puedas despedirte. Bueno, acabo como empecé, dando las gracias a Mindalia, dando las gracias por esta oportunidad de poder exponer lo que para mí siento como un aspecto importante en la conciencia de una persona que quiere realmente evolucionar y que quiere realmente acceder a estados de conciencia de mayor trascendencia, ¿no? Decir, ¿no?, que la mente sistémica familiar opera siempre dentro de ti, pero que no es una enemiga, que no es que nos tengamos que desligar de ella, que no es algo como que no nos deja ser nosotros mismos, sino simplemente es la información que está dentro de nosotros para que tengamos la experiencia que tenemos como seres humanos, para que alcancemos nuestros propósitos de vida y, como decía antes, para que trascendamos a un estado, a un lenguaje, a una conciencia mayor de la que tenemos, que es la conciencia del amor absoluto e incondicional, ¿no? Con esto acabo. Decir ¿Cómo te encuentran, Marcos? ¿Cómo te encuentran? Bueno, ¿cómo me encuentran? Pues me pueden encontrar en Facebook por Marcos Lezo, o me pueden encontrar en mi página de inspiratualma.com, y nada, estoy a disposición de aquellas personas pues, que quieran también, que tengan dudas o que quieran de alguna forma pues, trabajar con su árbol para aquello que necesiten. Muchas gracias. De nuevo, gracias a todos. Y recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás haciendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.